Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Ya tenemos en línea a Rogelio Morales, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre el duelo. Rogelio Morales es especialista en familia y también conoce mucho el tema sobre el duelo, así es que, bueno, ¿cómo estás, Rogelio? Hola, Eric, muy bien. Un gusto de verdad estar por acá compartiendo este tema que es tan importante y pues aunque uno no quiera, ¿verdad? En la vida uno tiene que enfrentar diferentes tipos de duelo, así que es un tema muy pertinente. Es un gusto de verdad. Gracias, Rogelio. Rogelio, empecemos preguntando, ¿qué es el duelo? Excelente. Mira, el duelo es un proceso que vive, en este caso, las personas que enfrentan una pérdida, ¿ok? Aquí no podemos decir el tipo de pérdida generaría, digamos, algún duelo. No, toda pérdida va a generar duelos. Lo que pasa es que según lo que se pierda, así va a durar, así se va a experimentar. El duelo tiene etapas que las podemos ver ahora más adelante, ¿verdad? Que las personas experimentan. Eh, Tenemos duelos por la muerte de un ser querido. Tenemos duelos que hacemos tal vez porque hay un problema de salud y perdemos alguna facultad o alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Tenemos duelos por rupturas amorosas. Tenemos duelos cuando perdemos un examen. Últimamente, Eric, te cuento qué interesante se ha vuelto esto porque eh, en mi caso, que soy orientador de familia, me ha tocado dar terapia por la pérdida de las mascotas y es un duelo fuerte. Las personas sienten que han perdido un ser querido, un ser amado, y uno ve que el duelo lo manejan de una forma muy sentimental, con mucho dolor. Entonces podríamos decir que de un tiempo para acá, ese duelo es eh, una novedad y está presente ahora en los procesos también terapéuticos. Entonces, básicamente es la condición que experimenta una persona ante una pérdida y puede ser por estas situaciones o cualquier otra que sea, que calce dentro de esta definición. Rogelio, ¿y hay etapas del duelo? Sí, sí. Tenemos en las etapas del duelo, por ejemplo, decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es eh, se le llama la mamá del duelo, ¿verdad? Porque es la persona que eh, analizó durante un buen tiempo lo que experimentaban las personas en fase terminal por una enfermedad y también sus familias que iban viendo el deterioro de aquella persona hasta llegar al fallecimiento. Eh, yo las resumo en tres, pero podemos ampliar un poquito. La primera impresión que se recibe ante la noticia, sea una noticia personal, ¿verdad? Sobre un problema de uno, algo que uno perdió o va a perder, o de la pérdida de un ser querido o de una mascota, es un estado de shock.
En el estado de shock, la persona queda como en una pausa, como, ¿qué es esto? ¿Qué pasó, no? Es impresionante, ¿verdad? Aquel momento. Ahora te cuento algo. Si es un duelo donde uno ha visto un proceso, por ejemplo, en una persona con una enfermedad, uno ha visto que pasa o ha pasado por un proceso donde cada vez se deteriora más, como que la persona va a ir de la mano con aquello y esa impresión al fallecer no es tan fuerte como de improviso. Alguien que dice, bueno, hasta luego, ¿verdad? Sale de la casa, dice, nos vemos más tarde, voy para el trabajo, tuvo un accidente, murió. La comunicación de esa noticia, la recepción de esa noticia es muchísimo más fuerte. Lo mismo uno logra ver si fallece, por ejemplo, un joven, un niño, o hay una pérdida en el embarazo. Se experimenta muy diferente, aunque no te puedo decir que sea algo fácil de llevar. No, no, es muy fuerte, es durísimo, ¿verdad? Pero esa intensidad sí es diferente. Entonces, shock. Luego viene un estado de negación. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer, dice la persona. No, y pellizqueme o hágame en algo, dígame en algo, dicen, porque no puedo creer que esto esté sucediendo. Conforme van avanzando muchas veces horas o días, lo que uno va viendo que se experimenta es una fase llena de sentimientos y emociones. Por ejemplo, tristeza, enojo, llanto, dolor. Ahora, aquí estamos hablando de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero he logrado ver que en las rupturas sentimentales, un divorcio, una separación de una pareja, o alguna otra cosa como haber fallado un examen, hay culpa y también vergüenza social. ¿Ok? Esos elementos como que se presentan ahí, no, ¿quién va a sentir vergüenza porque se murió un ser querido, verdad? Pero muchas personas que parecía que tenían la relación perfecta y aquello se rompe, dicen, qué vergüenza, ¿qué va a pensar los demás? Esa famosa congoja que a veces nos da. Y podemos decir que cuando se logra pasar por esa fase de sentimientos y emociones, se llega a la aceptación, o decía Elizabeth Kubler-Ross, la doctora, que puede ser que se llegue a una resignación. Pero ahí podríamos decir que el duelo se cierra. Sin embargo, te cuento algo. Luego vienen los cumpleaños de aquella persona y muchas veces, aun cuando se haya pasado ya por el proceso de duelo, se generan ciertos sentimientos al recordar aquello. Algunas personas 1 año, 2 años después de la situación todavía lloran, todavía se sienten tristes en Navidad, en una fecha especial. Sí, se puede decir que ese es el proceso y para algunas personas dura más, para otras dura menos. ¿Es cronológico ese proceso o no? ¿O Perdone. puede uno salir? ¿Es cronológico el La proceso? cronología. Qué buena pregunta esa. No, vieras que lo que se dice es que simplemente esas fases pueden intercambiarse a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, la persona puede estar con los sentimientos de la tristeza, el dolor y todo eso, y de pronto decir, no puedo creer, ¿será que pasó así? O un shock.
o puede estar saliendo de, digamos, recibiendo la noticia y todo eso y sentir tristeza, sentir llanto, sentir dolor. Entonces se separan como para explicarlas. Pero sí podemos decir que en la fase de sentimientos y emociones, como que hay más tiempo en que la persona también va a intercambiar esos sentimientos y emociones que te he mencionado. Sentirse hoy triste, mañana brava, en la tarde sentir llanto, al otro día sentir dolor, el día que sigue no siente nada, pero después vuelve y ahí está, se intercambian. Sí se van alejando conforme se van acercando a la aceptación o resignación. ¿Ok? Ok. Y Rogelio, ¿y cuánto es la duración de un duelo y cuándo se vuelve crónico? Esas preguntas son un poco complejas, ¿verdad? Porque podríamos decir que dependen mucho del grado de apego y del significado de la persona o de la situación. Eh, por lo general uno ve que más de un año ya se vuelve algo crónico. Sin embargo, Eric, por ejemplo, si vos perdés un examen del colegio, de la universidad, ¿verdad? Sacaste una mala nota, no vas a tener un año o vas a tener meses para recuperarte, ¿verdad? Hay que estudiar otra vez y tener como un reto aprobar ese examen, ¿verdad? Entonces, depende mucho de lo que haya generado ese duelo. Te cuento algo también, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos en el ciclo de la vida cruzando fronteras o etapas, digamos, vamos pasando edades que están determinadas como claves en la vida de uno, niñez, preadolescencia, adolescencia, jóvenes adultos, adultos mayores. Cada una de esos cambios hay un duelo. Entonces, depende mucho de los recursos internos que también tenga la persona para aceptar. Aquí la clave es aceptar. Una vez que acepto, voy mejor. La parte del llanto, dolor, tristeza, es que yo no proceso, no asimilo aquello todavía, ¿ves? Entonces digamos que la clave es la aceptación y se dice que el avance se determina cuando usted llora menos, le duele menos, se enoja menos, siente menos culpa, ¿ves? La disminución de los sentimientos o de las emociones en un periodo de tiempo determinado. Entonces decimos, sí, mira, yo el primer mes estaba, pero destruido emocionalmente, pero ahora es de vez en cuando que yo siento esto. O hay días que me da muy duro y hay otros días que lo manejo mejor. Ahí usted va viendo que la persona viene ya avanzando. Entonces, en el duelo, la aceptación y soltar aquello que se perdió. Así como decir, de ahí no puedo devolver el tiempo, ¿verdad? No puedo. Entonces, por ahí más o menos va el asunto, ¿ok? ¿Se puede llegar a evadir el duelo? Mucha gente lo hace, pero lo que sucede es que se congela. Porque el duelo lo ideal es vivirlo, sufrirlo, experimentarlo, porque drenás lo que ha quedado ahí por la pérdida, como efecto de la pérdida. Entonces muchas personas lo reprimen, pero ¿qué pasa? Con el tiempo viene otra pérdida, entonces ya suma, ahora tiene dos y muchas veces vuelven a reprimirlo. Te pongo un ejemplo. Una persona termina con la pareja y rápido se hace de otra. Entonces, no tuvo chance, no tuvo la oportunidad de hacer el duelo por aquella pérdida.
Entonces ya está en otra relación. Esa relación viene a endulzarle la experiencia anterior. Termina esa relación y se hace de otra relación. Entonces, cuando va así, ¿qué es lo que va pasando? Va sumando duelos. Al final de cuentas, va a haber un momento donde emocionalmente no aguante y no sé, se le perdió el reloj y fue a dar al hospital en una crisis terrible de depresión y angustia y ansiedad y todo. Y todos dicen, pero por un reloj. No, no es por un reloj. Es que el reloj fue, como diríamos popularmente, la gota que derramó el vaso de agua. Ya no aguantó tanto duelo y explotó. Rogelio, ¿por qué aquí en Occidente se maneja tan diferente como en los orientales? El duelo en las El duelo. culturas, decís vos. Sí, correcto. Es interesante, pero hablemos un poquito de nuestra cultura. Nuestra cultura, dicen algunos especialistas como Noam Chomsky o este, bueno, este filósofo coreano, Byung-Chul Han, que vivimos en una cultura del miedo. Ah, bueno, Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, hablaban de que vivimos en la cultura del miedo, ¿verdad? Eh, en nuestra cultura se lucha por buscar la fuente de la eterna juventud. No sé si has escuchado eso, ¿verdad? Elixir de la vida, pastillas. Entonces ahora se promociona que la ciencia dice que encontró un gen de la inmortalidad, ¿verdad? Y luchamos contra las arrugas, luchamos contra las canas. Todo lo que tiene que ver con la muerte es de colores no muy alegres, no muy alegres. Entonces se ha dado una atmósfera acerca de la muerte que aterroriza. Y luego, algunas enfermedades contra las cuales la ciencia está luchando, a las cuales les tenemos miedo y que llevan a la muerte. En las culturas, por ejemplo, orientales, hasta donde yo sé, eh, hay enfoques, digamos, espirituales, filosóficos acerca de la muerte. Esa preparación desde niños les ayuda a manejarlo mejor. Hay educación sobre el tema de la muerte, de los antepasados, ¿verdad? Eh, el budismo, por ejemplo, ve la muerte como parte de un ciclo natural de la vida. Hay rituales y tradiciones orientales también, en medio del duelo y los funerales. Y lo que hacen es que tienen un color para el luto, ¿verdad? Honran a los antepasados. Y se dice también que la actitud que tienen ante la muerte también les permite tener un manejo saludable, no de miedo, sino muchas veces como de haber cumplido un ciclo, algo como de honra, ¿verdad? Y uno ve que tienen lo que llamaríamos dentro del cristianismo como sus mártires, ¿verdad? Personas a las cuales se les alzan monumentos o se les hicieron monumentos en el pasado porque dieron su vida en sacrificio por esto, por su pueblo, por su nación, por alguien, ¿verdad? Entonces, más bien, no podríamos decir que sea un culto a la muerte, sino que la educación que han tenido hacia el anciano, la anciana, los adultos, el significado de la muerte como de trascendencia, ese manejo es muy diferente al manejo acá en Occidente, que es más de miedo y de terror, y eso facilita el manejo del duelo, pero no podemos decir que lo evita, porque
el duelo siempre va a estar presente cuando hay una pérdida. Rogelio, entre las preguntas que nos llegaron cuando Ajá. íbamos a hacer este programa, había una persona que por alguna razón, cuando murió su papá, dice que ella no lloró ni sintió dolor ni nada. ¿Eso es natural? Esa es otra gran pregunta, Eric. Mira, em, ¿puede una persona bloquear el duelo? Uno ve que a veces en las familias alguien tiene el rol de ser la persona fuerte de la familia. Una persona que dice, yo me hago cargo del funeral y llama aquí, llama allá, hace todas las vueltas necesarias, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Está atenta de que la gente esté tomando cafecitos, esté comiendo algo mientras están en la vela. Todo lo maneja con un aplomo, con una manera tan equilibrada y después se desploman cuando han pasado ya los días, cuando queda el vacío y no encuentra consuelo, no encuentra la persona. Hay personas que por su forma, su personalidad o alguna condición emocional no van a llorar, no van a sentir tristeza. Sí, yo no te puedo decir que no. Sin embargo, de alguna forma van a manifestar el duelo. Puede ser que se enojen, puede ser que más adelante tengan alguna reacción, pero podríamos decir que con toda libertad, lo ideal en un proceso como este es dejar que los sentimientos afloren, ser más amigos de nosotros mismos, no bloquearnos y poder uno de esa manera vaciarse y hacer el duelo que yo diría, bueno, a tu manera, ¿verdad? Pero hay que comprender que hay sentimientos, hay emociones y se tiene que llegar a una aceptación o resignación. Pero es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que no se le debe decir a una persona que perdió a un ser querido? Algo así como lo siento, porque no lo siente. Lo que la persona siente, el duelo, digamos que es muy personal. Y uno a veces conversando, bueno, vos sabés, y lo hemos conversado en otro momento, que trabajé bastantes años apoyando pacientes en fase terminal en el sistema hospitalario aquí en Costa Rica y, y a sus familias. Entonces uno durante varios años tuvo la oportunidad empíricamente de hacer algunas evaluaciones, ¿verdad? Y las personas, cuando uno les preguntaba, ¿qué es lo que afecta, molesta, incomoda? Esa es una expresión. Lo siento tanto. O ver gente que no tiene mucha relación o no tenía mucha relación con la persona que falleció, llorando desconsoladamente, ¿verdad? Llorando y llorando y llorando. Es extraño, le decían a uno. ¿Y qué es lo que sí les funcionaba? Mira, cosas tan simples como, ¿querés ir a comer algo? Ahí en el periodo ese de las carreras, de que hay que hacer trámites con la funeraria, con el cementerio, que está lo que llamamos el tiempo de la vela, ¿verdad? Son personas que han pasado todo el día en carreras, han estado en hospitales días anteriores, en el hospital, y no han tenido tiempo para dormir bien, para tomar agua, para comer. La atención, enfocarse en la persona. Necesitas que te ayuden algo, eso ayuda mucho, eso
conforta. Mira, vení, sentémonos. Vámonos un momentito para allá y te alejas de las personas. ¿Querés que te lleve a la casa para que, no sé, te bañes, te cambies de ropa? O unas palabras como, aquí estoy. O que Dios te dé paz y tranquilidad en este momento difícil. Cosas así, pero no como decir, lo siento mucho. Mi más sentido pésame. Algo más de contacto humano, más real. ¿Qué hace uno si el cónyuge perdió a su padre o a su madre y pasa en ese proceso de llorar o de repente se acuerda y llegan las fechas y ya han pasado tiempo y sigue en ese proceso? ¿Qué tiene que hacer el cónyuge en ese momento? ¿Dejar que fluya o Sí, abrazar o decir algo? sí, sí. Yo pienso que, mira, em, hay momentos en que la mejor palabra es la que no se dice. Un abrazo, como vos decís, llorar con la pareja, tomarle de la mano, permitirle que se exprese, que se desahogue. Pues sabes que muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios permitió esto? Si hay gente tan mala aquí y allá y se llevó a este ser que era tan especial. Uno escucha eso muchas veces. Hay que dejar que se desahogue. Yo creo que Dios no se va a ir a esconder detrás de una nube asustado, ¿verdad? Porque alguien diga cosas como esas. No, no. Dios está ahí presente y nosotros podemos entender desde una fe cristiana, por supuesto, todos aquellos que profesamos una fe cristiana, eh, que si estamos en este mundo, como decía mi abuela, lo único que necesitamos para morir es estar vivos, ¿verdad? Porque a todos nos va a tocar en algún momento de la vida. Entonces, es parte de ese proceso de aceptación y resignación. Uno en aquel tiempo, cuando visitaba a las personas en sus casas o en los hospitales, uno le decía a las familias, es un acompañamiento lo que uno hace, es un apoyo, no es necesario hablar, no es necesario decir nada, es que la persona sienta que uno está ahí y que vamos caminando juntos. Sí, porque a veces, Rogelio, más que todo en el mundo cristiano, la gente le dice, ya no tiene que llorar, ya no tiene que ponerse, ya él está bien en donde está. Es, Pero yo creo que ahí está bien, él está donde está muy bien, pero la procesión, como dicen, la lleva uno, ¿verdad? sí, 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 claro, claro. Ese es el asunto, que uno tiene que, digamos que desde la teología, tiene que tener claridad de la importancia de los sentimientos y de expresarlos. ¿Qué pasó ante la tumba de Lázaro? Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró si lo iba a resucitar? Porque esos momentos son muy emotivos, hay emociones. Hay personas que ven otras llorando y lloran. Hay uno llega a un lugar y todos están riendo y uno se empieza a reír sin saber de qué se están riendo, ¿verdad? Tal vez hasta la de menos es de uno, ¿verdad? Ok, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Entonces, eso de que ya, porque está en un mejor lugar, no ayuda. Ahora, no me lo estás preguntando, pero te voy a decir algo. Resulta que se dice que uno siente tristeza, uno siente dolor, uno llora o uno se enoja en el caso del fallecimiento de un ser querido, pero en la mayoría es por uno, la mayoría de las veces uno llora por uno, uno se siente triste por uno, porque seamos sinceros, vos dijiste algo, la persona está en un lugar mejor, bueno, esa es nuestra esperanza. El punto es que ya no está sufriendo, ya no está padeciendo, ya no le está pasando nada.
Pero entonces, ¿por qué uno siente todo eso? Porque no está la persona. No está. Entonces, por eso es que te decía al principio que uno debe soltar en el proceso del duelo. Uno debe aceptar lo que sucedió. Pero al final de cuentas, ¿qué mal la está pasando la persona que falleció? No, no le está pasando mal. Pero uno es el que se siente abandonado. Ahora, ¿quién me va a ayudar con esto? ¿Con quién voy a conversar? Ahora, ¿quién voy a abrazar? ¿Ves? Entonces, la mayoría de lo que sentimos en el duelo es por uno. Y la gente tiende a evitarlo porque no es nada agradable sentir eso. No es agradable, pero es sanador. Rogelio, y pasando Sí, a otro tema, ¿cómo se enfrenta un duelo laboral? mira, los duelos laborales se enfrentan hasta cuando a una persona la pensionan y tiene que ver muchísimo, bueno, si es un despido, por ejemplo, más que cuando es una renuncia. Cuando alguien renuncia, lo que extraña es el compañerismo, algo bueno que había en ese lugar de trabajo, pero va a un reto nuevo. Cuando una persona es despedida, lo que siente es desaprobación. Muchas veces se llega a afectar un poco la autoestima, la seguridad personal, ¿verdad? Hay dolor. Los duelos se enfrentan de la misma manera, permitiéndose uno sanar, soltar, liberar aquello que le ha dejado la experiencia que ha vivido. Entonces, tristeza, llanto, dolor, enojo, culpa, vergüenza, hay que superar esa parte. Eso lo va dando en el tiempo y algo que ayuda mucho son los procesos terapéuticos o el conversar con alguien cercano que le permita a uno desahogarse y liberar los sentimientos que le han quedado. En el caso de, bueno, y buscar trabajo, ¿verdad? Hay que moverse. Entonces, vea que ese duelo tiene esos dos elementos, el estrés y la ansiedad por encontrar el trabajo y el dolor y la tristeza porque me sacaron de aquel trabajo. Cuando es un problema que se generó, la persona que fue despedida causó algún problema, incurrió en algún error o rompió alguna regla, bueno, ahí hay culpa, ¿verdad? Hay mucha culpa que se debe trabajar también. Cuando el duelo laboral es porque ya llegó la jubilación, es un poquillo difícil, porque lo que la persona tiene que bregar es con una nueva ocupación y por lo general, por los sistemas que hoy la sociedad ha ido definiendo, como que a ciertas edades ya la persona no es útil, entonces tiene que bregar con el duelo de no poder volver a un trabajo donde se sentía útil y enfocarse en actividades más personales, más de crecimiento personal. Y aunque a mí me parece que eso es un error, porque entre más años tenga la persona, más sabiduría, más conocimiento, más experiencia. En los países, ahora que hablábamos de Oriente, ¿verdad? Las personas ancianas, jubiladas, son veneradas. Y en algunos países desarrollados, pues ya se les da una asignación laboral a las personas que se han jubilado, donde hacen chequeos, hacen acompañamiento de otras personas, ¿verdad? Están activas. Entonces, lógicamente van a tener mejor calidad de vida, pero eso les permite sobrellevar más el duelo de haber tenido una pérdida laboral. En ese tema hay mucha tela que cortar y hay muchos panoramas. Y Rogelio, ¿cómo influye la religiosidad en un duelo por divorcio? Mira,
Esas preguntas están muy buenas, Eric, porque yo creo que la gente de verdad apuntó muy fino. Em, bueno, mira, dependiendo de la religiosidad, la creencia de la persona, volvemos al tema de la cultura y religión. Dependiendo del lugar donde la persona se encuentre, simplemente es algo que se acabó y se busca otra oportunidad. En, en, en culturas donde la religión tiende a ser más restrictiva, por ejemplo, en una religión católica, el matrimonio es un sacramento. Eh, un sacramento que tiene que ver con un requisito para la salvación. Entonces, te divorcias y como que perdés el requisito, ¿verdad? Entonces genera mucha culpa, genera miedo, hay cierta separación de la vida práctica de la iglesia. Entiendo que no puedes comulgar o cosas de este tipo. Entonces digamos que las personas ahí llevan mucha carga y prácticamente se sienten como excluidos de la religión. En religiones como la evangélica, dependiendo, ¿verdad? Eh, donde hay mucha tendencia conservadora, eh, es algo que debe ser, el matrimonio es para siempre, para toda la vida. Si vos te divorciás, es pecado y tenés la opción de quedarte solo. Ahí estás en una zona, estás a salvo ahí, ¿verdad? Si te quedas solo. Pero dependiendo, si tu pareja fue infiel, usted queda libre para volverse a casar, pero si usted fue la persona que cometió la infidelidad o la falta, pues no, mejor solo, no hay oportunidad. Entonces digamos que menciono esto porque según la creencia, la persona puede experimentar culpa, miedo o sentir que el infierno está cerca. Y algunas personas pasan su proceso de duelo con esta carga encima. Otras personas prefieren mejor seguir con la relación que tienen, pero ya no sería tanto por amor o por empatía, sino por miedo. Entonces, mira, si a lo que estuvimos hablando, tristeza, enojo, llanto, dolor, culpa, vergüenza, le metemos miedo, el infierno, la pérdida de la salvación, es un paquete más difícil de manejar. Y ahí lo que podríamos decir es que, pues el duelo se pueda volver más fuerte, ¿verdad? Más crónico. Inclusive las personas pueden sentir que ya se alejaron de su pareja, ya rompieron con aquella relación, pero siguen caminando con aquel miedo. Y eso me parece a mí que no es adecuado, no es saludable en la vida de nadie, ¿verdad? Necesitamos una teología del divorcio. Rogelio, ya para ir finalizando, un resumen de todo esto, un mensaje al final del duelo. De los Para esas duelos, personas Eric, que están pasándose alguna situación de pérdida, sí. de alguna muerte, algo así. Mira, de los duelos no nos escapamos, Eric. No hay, no hay una puerta ahí como que podamos abrir en un momento así y salir corriendo. Tenemos que comprender que es un proceso natural del ser humano. Y también tenemos que entender que, según nuestra fe cristiana,
Dios está presente consolándonos en medio de la dificultad, en medio del duelo de lo que sea. Nuestra teología del dolor es muy interesante porque podemos ver a través del estudio de la Biblia cómo Dios también ha sufrido duelos, ha tenido pérdidas y nos puede comprender. Si hay algo que nosotros necesitamos en los procesos de duelo es mejorar, incrementar nuestra espiritualidad, más cercanía a Dios, pero también ser más amigos con nosotros mismos, más amigables de nuestros sentimientos y saber que no vamos a dar una mala imagen si un día estamos tristes, si lloramos, si nos sentimos con enojo. Hay que aprender a conversar sobre esto en familia, en la iglesia, con los amigos, personas cercanas, con la pareja, porque eso nos libera. Y como familias, si se tiene o se ha tenido una pérdida, no dejen de hablar de la persona que perdieron. Recuerden los momentos que vivieron, ríanse de aquellos momentos que pasaron juntos, lloren también, porque la persona no está. Todo eso es sano. Mira, Eric, sé que nos hemos enfocado mucho en el duelo por la muerte de un ser querido. Hay más duelos todavía, pero te voy a decir algo. Al final de cuentas, el proceso del duelo hace que la persona que ha fallecido pase de la mortalidad a la inmortalidad de nuestro recuerdo. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Y si es una persona que ha abrazado la fe cristiana, pues desde la fe cristiana podemos entender que es una persona que está con Dios. Por lo tanto, uno tiene que consolarse, uno tiene también que abrirse a la paz y dejar ir a la persona. Hay ejercicios prácticos, muchas veces, escribirle una carta a la persona que ha fallecido. Y hay personas que la amarran a un globo de helio, se van al cementerio y la sueltan y le dicen, allá va mi adiós, mi despedida o mi hasta luego. Otras personas le prenden fuego y cuando va subiendo el humo dice, ahí va, ahí le llega esto, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer ejercicios de desprendimiento. Ir al cementerio y decir, mira, acepto que falleciste, te voy a seguir trayendo flores o lo que a vos te gustaba, pero yo tengo que seguir con mi vida. Yo acepto que ya no estás aquí. Eso es algo que le permite a nuestra mente, a nuestro ser, hacer como el cambio y llegar a la aceptación y a la resignación. ¿Son momentos duros? Sí, sí. No podemos decir que nada de esto sea fácil. Bueno, Rogelio, creo que el tema muy interesante, ¿verdad? Creo que abarcamos varios puntos. Sí. Así será hasta nuestro próximo encuentro, en donde tendremos otro tema que le va a interesar mucho a las personas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para mí siempre es un honor poder tomar este tiempo, sacar este espacio para compartir estos temas que son bien relevantes en la vida de todos. Que la pasen muy bien. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete. Más 506-6123-6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com.
y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.